Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. El tema que vamos a ver el día de hoy se titula Los papas en la iglesia. Papa significa Pedro apóstol, primero entre los apóstoles. El Papa es obispo de Roma y el primado de Pedro se debe a la elección de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 17 al 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Tras la resurrección, el ángel dice a las santas mujeres: vayan a decir a los discípulos y a Pedro. Marcos capítulo 16, versículo 7. Se reconoce el valor que el Señor le da a Pedro. El ministerio petrino consiste en tres aspectos fundamentales, a tenor de lo que nos dice Joseph Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo. El primero de ellos es confirmar a los hermanos en la fe. El segundo, la unidad de la iglesia. Y el tercero, conservar la sana doctrina. El término papa procede del griego papas y significa papá o padre. Se encuentra testimoniado en Aristófanes, Menandro. En Homero significa sacerdote. Como quiera que sea, el término se hizo común en Oriente como signo de afecto y respeto para con los obispos y sacerdotes. Jesucristo le otorgó autoridad aláquica para enseñar, y en cuanto a la enseñanza significan la interpretación autoritativa. Goza de autoridad para prohibir y permitir. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16:9. En el lenguaje bíblico, hacer entre de las llaves designa conceder autorización, y el poseerlas, tener autoridad. El despliegue del papado constituye algo asombroso. Nunca había sucedido algo comparable que una autoridad religiosa, sin medios económicos o militares, se haya convertido en elemento clave, legal y cultural, espiritual y político de la historia de Europa, de Occidente y del mundo. En el caso concreto de Pedro, Cristo indica que el príncipe de los apóstoles goza de poder judicial respecto del reino de los cielos, es decir, Pedro goza de la suprema y vicaria potestad en la iglesia que Cristo le confiere, pues es él quien construye a la iglesia. Oikodomeso en griego. Pedro es el ecónomo, toso soi tas kleis en griego. El atar y desatar indican la promesa de la gracia del reino de Dios y negarla o negarla. Si la entrega de la llave simboliza la potestad, aquel a quien se encomiendan las llaves del palacio o de la ciudad indica que solo él puede abrir o cerrar, admitir a los hombres o excluirlos. Hago una apreciación respecto al término príncipe. Príncipe se refiere no a alguien a quien debe rendírsele tributos, no, sino a alguien quien tiene la actitud de servir a los hermanos, de servicio en este sentido. Y esto es lo que precisamente otorga el bautismo, la capacidad de servicio, porque el servicio es una expresión profunda de amor a Dios y a los demás. Por lo tanto, el papado surgió y rigió los destinos de Europa occidental desde el siglo VI, para algunos desde el siglo III, finalmente hasta el siglo XV, conservando hasta ahora un gran influjo en la cultura, el pensamiento y la fe de los fieles. Es promotor de la cultura cristiana y de los valores del Evangelio, capaz de transformar el mundo con la justicia, la verdad, el bien y la paz. A continuación les presento la lista de los papas desde su origen hasta nuestra época. Vamos al primero de ellos, San Pedro, Simón Bar Jona, originario de Betsaida, Galilea. Recibió de Jesús la suprema pontificia potestad de transmitir a sus sucesores, instituyó el primer orden eclesiástico y la oración del Padre Nuestro.
Fue arrestado, quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo y murió el 29 de junio del año 67. Segundo Papa, San Lino, originario de Volterra, fue elegido en el año 67 y murió el 23 de septiembre del año 76. Sepultado cerca de San Pedro, creó los primeros 15 obispos. Ordenó a las mujeres de entrar a la iglesia con la cabeza cubierta. Durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marcos y Lucas. San Anacleto, también llamado Cleto, originario de Roma, elegido en el año 76, murió en el 88, mártir. Fijó las normas para la consagración de los obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. San Clemente, cuarto Papa, originario de Roma, mártir, murió mártir. Elegido en el año 88 y murió en el 97, exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un áncora al cuello. Restableció el uso de la confirmación según el rito de San Pedro. Empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra amén. Quinto Papa, San Evaristo, griego, elegido en el año 105, dado que los cristianos aumentaban, dividió la ciudad en parroquias, instituyó las primeras 7 diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y que dio origen al actual colegio cardenalicio. Sexto Papa, San Alejandro I, originario de Roma, por ende romano, elegido en el año 105, murió en el 115, fue discípulo de Plutarco. Se le atribuye la institución del agua bendita en las iglesias y en las casas y la disposición de que la hostia fuera hecha exclusivamente con pan ácimo. Séptimo Papa, San Sixto I, originario de Roma, elegido en el año 115, murió en el año 125, sepultado en la Acrópolis de Alatri, Frosinone. Prescribió que el retazo del cáliz fuera de lino y ordenó que el cáliz y paramentos sagrados fuesen tocados solamente por los sacerdotes. Estableció se cantase el trisagio antes de la misa. Octavo Papa, San Telésforo de Grecia, elegido en el año 125, murió en el año 136, mártir. Compuso el himno Gloria in excelsis Deo e instituyó el ayuno durante las 7 semanas antes de Pascua. Prescribió que en la noche de Navidad cada sacerdote pudiese celebrar 3 misas. Introdujo en la misa nuevas oraciones. Noveno Papa, San Higinio, originario de Grecia, de Atenas, elegido en el año 136, murió en el año 140, mártir. Determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana y decretó que las iglesias viniesen consagradas. Décimo Papa, San Pío I de Aquileia, nació precisamente en esa ciudad, Aquileia, elegido en el año 140, murió en el 155, mártir. Se le atribuye la fecha de la celebración de la Pascua el domingo después del plenilunio de marzo. Importantes sus normas para la conversión de los judíos y combatió al hereje Marcione. Décimo primer Papa, San Aniceto de Siria, elegido en el año 155 y murió mártir en el año 166. Promulgó un decreto que impedía al clero dejarse crecer el pelo. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en domingo, según la tradición de San Pedro. Décimo segundo Papa, San Sotero, nació en Fondi, Campania,
Fue elegido en el año 166 y murió mártir en el año 175. Se lo define como el Papa de la Caridad. Prohibió a las mujeres quemar incienso en las reuniones de los fieles. Confirmó que el matrimonio es un sacramento y sin ningún valor si no ha sido bendecido por un sacerdote. 13º Papa, San Eleuterio, nació en Nicópolis, en Epiro, elegido en el año 175 y murió mártir en el año 189. Mandó a Fugacio y Damián a convertir a los bretones. Suprimió algunas costumbres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas, de las cuales los cristianos daban gran importancia. 14º Papa, San Víctor I, nació en África. Fue elegido Papa en el año 189, murió en el año 199, mártir. Estableció que para el bautismo en caso de urgencia se pudiese usar cualquier agua. Fue memorable su lucha contra los obispos del Asia y África para que la Pascua se celebrase según el rito romano y no con el hebraico. 15º Papa, San Seferino, originario de Roma. Fue elegido en el año 199, murió mártir en el año 217. Estableció que los jóvenes después de los 14 años hiciesen la comunión por la Pascua. Su pontificado se caracterizó por duras luchas teológicas, excomulgó a Tertuliano, introdujo el uso de la patena y del cáliz de cristal. 16º Papa, San Calixto I, originario de Roma. Fue elegido Papa en el año 217, murió mártir en el año 222. Mandó construir las famosas catacumbas de la Vía Apia, donde fueron enterrados 46 papas y unos 200,000 mártires. Bastoneado a muerte, fue arrojado a un pozo donde hoy se alza la iglesia de San María de Trastevere. 17º Papa, San Urbano I, originario de Roma. Nació precisamente pues en esa ciudad, la ciudad eterna, Roma, Italia. Fue elegido en el año 222, murió mártir en el año 230. Convirtió al cristianismo a Santa Cecilia en el año 230. En el lugar del martirio hizo construir en Trastevere la iglesia donde reposan los restos de la santa patrona de los músicos. Consintió que la iglesia adquiriera bienes. 18º Papa, San Ponciano, romano, elegido el 21 de agosto del año 230 y murió el 28 de septiembre del año 235, ordenó el canto de los salmos y la recitación del Confiteor Deo antes de morir y el uso del saludo Dominus Vobiscum, el Señor esté con ustedes. Deportado y condenado a las minas en Cerdeña, en aquella isla italiana. Murió de sufrimientos en la isla de Tabolara. 19º Papa, San Antero, originario de Grecia, elegido el 21 de diciembre del año 236, sufrió el martirio por órdenes del emperador Máximo, bárbaro de la Tracia. Ordenó que las reliquias de los mártires fuesen recogidas y conservadas en la iglesia en un lugar llamado Scrinium. 20º Papa, San Fabián, originario de Roma, murió mártir. Fue elegido el 10 de enero de 236 y murió el 20 de enero del año 250. Una paloma, símbolo del Espíritu Santo, se posó sobre su cabeza en el momento de su elección. Bajo su pontificado se verificó el éxodo de Roma a causa de las persecuciones por parte de Decio, que dio inicio con los anacoretas la vida eremita. 21º, San Cornelio de Roma, murió mártir. Fue elegido en marzo del año 251 y murió
en abril del año 253, mejor dicho, en junio del año 253. Bajo su pontificado se efectuó el primer cisma con la elección del antipapa Navaciano, que en un concilio celebrado en Roma fue excomulgado. Murió en exilio en Civitavecchia por no haber sacrificado a los dioses paganos. 22º Papa San Lucio I, originario de Roma, murió mártir. Fue elegido el 25 de junio del año 253 y murió en el año 254. De rigurosas costumbres, prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fuesen consanguíneos. Impuso a los eclesiásticos de no convivir con las diaconisas que le daban hospitalidad por sentimientos caritativos. 23º Papa San Esteban I, originario de Roma, murió mártir. Fue elegido el 1 de mayo del año 254 y murió el 2 de agosto del año 257. Bajo su pontificado se agudizaron las luchas cismáticas secuaces del antipapa Navaciano. Fue decapitado durante una ceremonia religiosa en la misma silla pontificia en las catacumbas de San Calixto. 24º Papa San Sixto II, originario de Grecia, murió mártir. Fue elegido en el año 257 y murió en el año 258. De carácter bondadoso, solucionó las discordias que habían atormentado a la Iglesia durante el reinado de Cornelio, Lucio y Esteban. Efectuó traslación de los restos de San Pedro y San Pablo. Durante el martirio de Cipriano empezó a pronunciarse la exclamación Deo gratias. 25º Papa San Dionisio, lugar de nacimiento desconocido. Fue elegido el 22 de julio del año 259 y murió el 26 de diciembre del año 268. Algunos historiadores dicen que nació en Turio. Los bárbaros, mientras tanto, se acercaban a las puertas del Imperio Romano. Elegido después de un año del predecesor a causa de las persecuciones, reorganizó las parroquias romanas. Obtiene de Galieno libertad para los cristianos. 26º Papa San Félix I, originario de Roma, elegido el 5 de enero del año 269. Murió el 30 de diciembre del año 274. Afirmó la divinidad y humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas en una sola persona. Padeció la persecución de Aureliano. Inicia a enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar la misa sobre sus sepulcros. 27º Papa San Eutiquiano, nació en Luni, murió mártir. Fue elegido el 4 de enero del año 275 y murió el 7 de diciembre del año 283. Ordenó que los mártires fuesen cubiertos por la dalmática, parecida al manto de los emperadores romanos. Hoy constituye las vestiduras de los diáconos en las ceremonias solemnes. Instituyó la bendición de la recolección de los campos. 28º Papa San Cayo, nació en Dalmacia, murió mártir. Fue elegido el 17 de diciembre del año 283 y su fallecimiento el 22 de abril del año 296. Sufrió el martirio, pero no por parte de Diocleciano, su tío. Estableció que ninguno podía ser ordenado obispo sin antes pasar por los grados de hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote. 29º Papa San Marcelino, originario de Roma, murió mártir. Fue elegido el 30 de junio del año 296. Murió
el 25 de octubre del año 304, la persecución del emperador Diocleciano alcanzó el máximo grado de violencia, quemando iglesias y textos sagrados. Entre las víctimas, Santa Lucía, Santa Inés, Santa Viviana, San Sebastián y San Luciano. 30º Papa, San Marcelo I, nacido en Roma, murió mártir, fue elegido el 27 de mayo del año 308 y murió el 16 de enero del año 309. Su pontificado, después de 4 años de sede vacante, se ocupó de la difícil tarea de obtener el perdón para aquellos que durante las persecuciones habían abjurado. Ningún concilio se podía celebrar sin su autorización. 31º Papa, San Eusebio, griego, nació en Casano Jónico, por lo tanto de origen griego. Murió mártir, fue elegido el 18 de abril del año 309. Durante su pontificado continuaron las polémicas sobre los apóstatas que llevaron a la iglesia al borde del cisma. Consiguió mantener posiciones firmes, pero actuó con gran caridad. Sufrió el martirio en Sicilia. 32º Papa, San Melquíades, nació en África. Fue elegido el 2 de julio del año 311 y murió el 2 de enero del año 314. Vio junto con el emperador Constantino el triunfo del cristianismo, que después de la visión in hoc signo vices se convirtió en religión oficial del Estado con Teodosio. Empezó a usarse el pan bendito, construyó la Basílica de San Juan. 33º Papa, San Silvestre I, originario de Roma, elegido el 31 de enero del año 314 y murió el 31 de diciembre del año 335. Fue el primero en ceñir la tiara. Celebró el primer concilio ecuménico en Nicea, que formuló el credo. Creó la corona férrea con un clavo de la cruz. Convirtió el Palacio Lateranense en San Juan de Letrán, la primera catedral de Roma. 34º Papa, San Marcos, originario de Roma, elegido el 18 de enero del año 336 y murió el 7 de octubre del año 336. Estableció que el Papa debía ser consagrado por los obispos de Ostia. Instituyó el palio actualmente en uso y tejido con lana blanca de cordero bendito y cruces negras. Se hizo el primer calendario con las fiestas religiosas. 35º Papa, San Julio I, nacido en Roma, elegido el 6 de febrero del año 337 y murió el 12 de abril del año 352. Fijó para la Iglesia de Oriente la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre en vez del 6 de enero, junto con la Epifanía. Se le considera el fundador del archivo de la Santa Sede porque ordenó la conservación de los documentos. 36º Papa, Liberio, nacido en Roma, Italia, elegido el 17 de mayo del año 352 y murió el 24 de septiembre del año 366. Continúan las polémicas con los arrianos que llevaron a la elección del antipapa Félix II. Echó los primeros cimientos de la Basílica de Santa María Mayor sobre el perímetro que él mismo trazó después de una nevada el 5 de agosto. 30º Papa, San Dámaso, 37º Papa, San Dámaso I, de origen español, elegido el 1 de octubre del año 366 y murió el 11 de diciembre del año 384. Fue un papa erudito. Autorizó el canto de los salmos a 2 coros, según el rito ambrosiano, instituido por San Ambrosio. Introdujo el uso de la voz hebraica Aleluya. Hizo traducir del hebreo las Sagradas Escrituras. Proclamó el Segundo Concilio Ecuménico.
38º Papa San Ciricio I, nacido en Roma, Italia, elegido el 15 de diciembre del año 384 y murió el 26 de noviembre del año 399, el primero después de San Pedro que adoptó el título de Papa del griego Padre. Otros dicen que deriva del anagrama de la frase Petri Apostoli Potestatem Acipens. Apoyó la necesidad del celibato para los sacerdotes y diáconos. 39º Papa San Atanasio I, nacido en Roma, elegido el 27 de noviembre del año 399 y murió el 10 de diciembre del año 401. Concilió los cismas entre Roma y la Iglesia de Antioquía, combatió tenazmente a los secuaces de costumbres inmorales, convencidos de que también en la materia se escondiese la divinidad. Prescribió que los sacerdotes permaneciesen de pie durante el Evangelio. Papa número 40, San Inocencio I, nacido en Roma, elegido el 22 de diciembre del año 401 y murió el 12 de marzo del año 417. Durante su pontificado vio el saqueo de Roma por los godos de Alarico, estableció la observancia de los ritos romanos en Occidente, el catálogo de los libros canónicos y reglas monásticas, obtiene de Honorio la prohibición de las luchas en el circo entre gladiadores. Papa número 41, San Zósimo, nacido en Grecia, concretamente en Musaraca, y fue elegido el 18 de marzo del año 417, murió el 26 de diciembre del año 418, de temperamento fuerte, reivindicó el poder de la Iglesia contra las injerencias ajenas, un papa con una vida honesta y moral. Prescribió que los hijos ilegítimos no podían ser ordenados sacerdotes, envió vicarios a Galilea. Papa número 42, San Bonifacio I, de origen romano, elegido el 28 de diciembre del año 418, murió el 4 de septiembre del año 422. La intervención de Carlos de Ravenna señaló el principio de la introducción del poder civil en la elección del Papa. Fue consagrado Papa 7 veces después de ser elegido, por haberle sido contrapuesto el antipapa Eulalio. Papa número 43, San Celestino I, originario de Campania, Italia, pero nació en Roma. Elegido el 10 de septiembre del año 422, murió el 27 de julio del año 432. Proclamó el tercer concilio ecuménico con el que fueron condenados los secuaces de Nestorio, patriarca de Constantinopla. Mandó a San Patricio a Irlanda. Por primera vez se cita el bastone pastorale, el báculo pastoral. Papa número 44, San Sixto III, nacido en Roma, elegido el 31 de julio del año 432 y murió el 19 de agosto del año 440, amplió y enriqueció la Basílica de Santa María la Mayor y San Lorenzo. Fue autor de varias epístolas y mantuvo las jurisdicciones de Roma sobre Iliria contra el emperador de Oriente que quería hacerla depender de Constantinopla. Papa número 45, San León I Magno, de origen italiano, de la Toscana. Fue elegido el 29 de noviembre del año 440 y murió el 10 de septiembre del año 461. Fue llamado el Grande por la energía usada para mantener la unidad de la Iglesia. Proclamó el cuarto y quinto concilio ecuménico. Definió el misterio de la encarnación. Solo e indefenso arrestó el flagelo de Dios, Atila, camino de Roma. Papa número 46, San Hilario de Cerdeña. Nació en Caler, en aquella isla de Cerdeña.
elegido el 19 de noviembre del año 461 y murió el 29 de febrero del año 468, continuó la acción política de su predecesor. Estableció que para ser sacerdotes era necesario una profunda cultura y que pontífices y obispos no podían designar sus sucesores. Estableció un vicariato en España. Papa número 47, San Simplicio de Tívoli, elegido el 3 de marzo del año 468 y murió el 10 de marzo del 483. Bajo su pontificado ocurrió la caída del Imperio de Occidente y el cisma que ocasionó la fundación de las iglesias de Armenia, Siria, Egipto, es decir, el culto copti. Regularizó la distribución de las limosnas a los peregrinos y a las nuevas iglesias. Papa número 48, San Félix III, originario de Roma, elegido el 13 de marzo del año 483, murió el 1 de marzo del año 492. Trató de establecer la paz en Oriente. Tuvo hijos, uno de los cuales fue el padre del famoso San Gregorio Magno. Fue considerado erróneamente Félix II, un santo mártir. Papa número 49, San Gelasio I, originario de Roma, oriundo africano, elegido el 1 de marzo del año 492, murió el 21 de noviembre del año 496, instituyó el código para uniformar funciones y ritos de las varias iglesias. Por su caridad fue llamado Padre de los pobres. Defendió la supremacía de la iglesia ante la del rey. Introdujo en la misa el Kyrie eleison, es decir, el Señor ten piedad. Papa número 50, Anastasio II, originario de Roma, elegido el 24 de noviembre del año 496 y murió el 19 de noviembre del año 498. Intervino en la conversión de Clodoveo, rey de los francos y de su pueblo. Fue débil con los cismáticos y fue acusado de herejía. Dante Alighieri lo puso en el infierno. Papa número 51, San Símaco, originario de la isla de la Cerdeña, elegido el 22 de noviembre del año 498, murió el 19 de julio de 514, consolidó los bienes eclesiásticos, llamando los beneficios estables a usufructo de los clérigos, rescató todos los esclavos dándoles la libertad. Se le atribuye la primera construcción del Palacio Vaticano. Papa número 52, San Hormisdas de Frosinone, elegido el 20 de julio del año 514 y murió el 6 de agosto de 523. Durante su pontificado, San Benedicto fundó la Orden de los Benedictinos, es decir, San Benito, y la célebre abadía de Monte Cassino, destruida en el 1944 por un bombardeo. Estableció que los obispados fuesen otorgados no por privilegios. Papa número 53, San Juan I, mártir, nació en Populonia, elegido el 13 de agosto del año 523 y murió el 18 de mayo de 526. Coronó al emperador Justiniano, murió en la cárcel en Ravenna, encarcelado por el bárbaro rey Teodorico, invasor de Italia. Fue el primer papa que visitó Constantinopla. Papa número 54, San Félix IV, nació en Benevento, elegido el 12 de julio de 526 y murió el 22 de septiembre del año 530, arbitrariamente nombrado papa por Teodorico. Demostró lealtad a la iglesia a tal punto que el rey Ostrogodo lo repudió y lo desterró. A su muerte los cristianos tuvieron libertad de culto. Papa número 55, Bonifacio II,
nació en Roma, elegido el 22 de septiembre de 530 y murió el 7 de octubre del año 532. De origen gótica, fue considerado bárbaro y extranjero, por lo cual sus adversarios eligieron como papa a Dioscoro. Hizo construir el monasterio de Monte Cassino sobre el templo de Apolo. Papa número 56, Juan II, nacido en Roma, es el primer papa en cambiarse el nombre. Su nombre de bautismo era Mercurio, elegido el 2 de enero del año 533 y murió el 8 de mayo de 535. Se llamaba Mercurio y, como ya hemos dicho, fue el primer papa que cambió su nombre porque tenía origen pagano. Se hacía referencia a una divinidad pagana. Con un edicto de Atalarico, el pontífice fue reconocido jefe de los obispos de todo el mundo. Papa número 57, San Agapito I, nació en Roma, elegido el 13 de mayo de 535 y murió el 22 de abril del año 536. Fue a misión en Constantinopla por deseo del rey de los godos para apagar las intenciones del emperador Justiniano sobre Italia. Murió envenenado por oscuros embrollos de la esposa del emperador, Teodora, de religión eutiquiana. Papa número 58, San Silverio mártir. Originario de Campania, nació en Frosinone, murió mártir, fue elegido el 1 de junio del año 536 y murió el 11 de noviembre del año 537. Los ejércitos bizantinos de Justiniano, a las órdenes de Belisario, entraron en Roma. El Papa fue exiliado en la isla de Ponza, donde fue asesinado. Se vio obligado a renunciar al pontificado. Papa número 59, Virgilio, nació en Roma y fue elegido el 29 de marzo de 537, murió el 7 de junio de 555. Obligado por Teodora, no anuló las condenas a la teoría eutiquiana. Detenido mientras celebraba la misa, pudo huir. Proclamó el quinto concilio ecuménico. Justiniano impuso la pragmática sanción que limitaba la autoridad papal sobre la fe. Papa número 60, Pelagio I, nació en Roma, elegido el 16 de abril del año 556 y murió el 4 de marzo de 561. Su elevación al pontificado sufrió de la influencia de Justiniano, siendo ya Italia una provincia del Imperio Bizantino. Permaneció fiel a los principios de ortodoxia católica. Mandó construir la iglesia de los santos apóstoles en Roma. Papa número 61, Juan III, originario de Roma, elegido el 17 de julio de 561, murió el 13 de julio de 574. Salvó a Italia de la barbarie, ya que durante la desastrosa invasión longobarda deseada por Narcete, llamó junto a él a todos los italianos a fin de que se defendiesen contra la crueldad de los invasores. Papa número 62, Benedicto I, nació en Roma, elegido el 2 de junio del año 575, un año después de sede vacante, murió el 30 de julio de 579. Trató inútilmente de restablecer el orden en Italia y en Francia, turbadas por las invasiones bárbaras y ensangrentadas por discordias internas. Confirmó el quinto concilio de Constantinopla. Nació en Roma, como hemos dicho, y murió el año 7, o mejor dicho, el 7 de febrero del año 590, mientras Roma estaba asediada por los longobardos. Dispuso que cada día los sacerdotes rezasen el oficio divino. Fue víctima de una epidemia donde los afectados morían bostezando y estornudando. Papa número 63, Pelagio II,
Nació en Roma de origen gótica, elegido el 26 de noviembre del año 579, murió el 7 de febrero del año 590. Mientras Roma estaba asediada por los longobardos, pidió ayuda a Constantinopla, dispuso que cada día los sacerdotes rezasen el oficio divino y fue víctima de una epidemia. Papa número 64, San Gregorio I Magno, nació en Roma, elegido el 3 de septiembre del año 590 y murió el 12 de marzo del año 604. Confirmó la autoridad civil del Papa. Inicia el poder temporal. Cuando terminó la peste de Roma, se le apareció un ángel sobre la roca que después se llamó Castillo San Ángel. Se definía servus servorum Dei, es decir, siervo de los siervos de Dios. Instituyó el canto gregoriano. Papa Sabiniano o Sabino, pero es más reconocido como Sabiniano. Nació en Blera, elegido el 13 de noviembre del 604, murió el 22 de febrero del año 606. La Santa Sede permaneció vacante por 6 meses. Regularizó el sonido de las campanas para indicar al pueblo las horas canónicas, el recogimiento y la oración. Decretó que en las iglesias se tuviesen las lámparas siempre encendidas. Papa número 66, Bonifacio III, nació en Roma, elegido el 19 de febrero del año 607 y murió el 12 de noviembre del año 607. Prohibió de ocuparse de la elección del nuevo Papa antes de que hubiesen pasado 3 días de la muerte del predecesor. Estableció que el único obispo universal fuese el de Roma, por lo tanto, el Papa. Papa número 67, San Bonifacio IV, nació en Abruzzo, Italia, elegido el 25 de agosto de 608 y murió el 8 de mayo de 615. Consagró al culto cristiano dedicándole a la Virgen y a los santos el templo pagano de Agripa, el Panteón, instituyendo la fiesta de todos los santos el 1 de noviembre. Ordenó para el clero menor mejoras morales y materiales. Papa número 68, San Diosdado o Adiodato, nació en Roma, elegido el 10 de octubre de 615 y murió el 8 de noviembre de 618. Con abnegación curó leprosos y toda la gente que era excluida de la sociedad. Fue el primero en imponer el timbre a la bula y decretos pontificios. El suyo es el más antiguo timbre pontificio que se conserva en Vaticano. Papa número 69, Bonifacio V, nacido en Nápoles, Italia, elegido el 23 de diciembre de 619 y murió el 25 de octubre del año 625. Su pontificado inicia 11 meses después y se caracteriza por continuas luchas por la corona de Italia. Instituyó la inmunidad de asilo para aquellos que perseguidos buscasen refugio en la iglesia. Durante su pontificado, Mahoma empieza sus sermones. Papa número 70, Honorio I, originario de Capua, Campania, elegido el 27 de octubre de 625 y murió el 12 de octubre de 638. Envió misioneros a casi todo el mundo. Instituyó la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Sanó las cuestiones de la Iglesia en Oriente y el cisma de Aquileia por los 3 capítulos. Papa número 71, Severino, originario de Roma, elegido el 28 de mayo de 640, murió el 2 de agosto de 640. Tuvo grandes contrastes con el emperador bizantino Heraclio por haber condenado el monoteísmo. Para castigarlo, el rey ordenó de saquear la iglesia de San Juan y el palacio laterano. Murió de inmenso dolor. Papa número 72, Juan IV,
originario de Dalmacia, elegido el 24 de diciembre del año 640 y murió el 12 de octubre del año 642. Intentó conducir por el camino de la verdad a los disidentes de Egipto. Hizo trasladar a Laterano los mártires Venancio, Anastasio y Mauro. Él mismo quiso consagrar 28 sacerdotes y 18 obispos para estar seguro de la profundidad de su fe. Papa número 73, Teodoro I, nació en Jerusalén, elegido el 24 de noviembre de 642 y murió el 14 de mayo de 649. Agregó al nombre de pontífice el título de soberano y reorganizó la jurisdicción interna del clero. Tuvo contrariedades con el Oriente y con el emperador Constanzo. Se sospecha muriese envenenado. Papa número 74, San Martín I, mártir. Fue elegido el 5 de julio del 649 y murió el 16 de septiembre del 655. Condenó a los obispos de Oriente protegidos por el emperador bizantino. Encarcelado y exiliado, murió de sufrimientos en la isla de Cherso. Se celebra por primera vez la fiesta de la Inmaculada Concepción el 25 de marzo. Papa número 75, San Eugenio I, nació en Roma. Fue el 10 de agosto del 654. Murió el 2 de junio del 657. Fue elegido un año antes de la muerte de Martino I. Se opuso a las intrigas del emperador, comunicando a todos los países de Europa el triste fin de su predecesor. Ordenó a los sacerdotes la observancia de la castidad. Papa número 76, San Vitaliano, nació en Segni, Italia, elegido el 30 de julio de 657 y murió el 27 de enero de 672. Envió nuncios en Galilea, en España e Inglaterra. Fue el primer papa en normalizar el sonido litúrgico del órgano, usándolo en las ceremonias religiosas. En el 671 los longobardos se convirtieron al cristianismo. Papa número 77, Adiodato II, nació en Roma, elegido el 11 de abril de 672, murió el 17 de junio de 676. Con ayuda de los misioneros desarrolló una importante obra de conversión de los moronitas, pueblo fuerte de origen armenia siriaca. Fue el primero en usar en las lecturas la fórmula Salute et Apostolica Benedictione. Papa número 78, Dono, nació en Roma, elegido el 2 de noviembre de 676. Murió el 2 de abril de 678. Logró durante su pontificado que cesase el cisma de Ravenna. Animó a los obispos a cultivar las incipientes escuelas de Treveri en Galilea y de Cambridge en Inglaterra. Papa número 79, San Agatón, nació en Palermo, elegido el 27 de junio de 678. Murió el 10 de enero de 681. Tuvo relaciones con los obispos ingleses y puso a Irlanda como centro de la cultura. Organizó el sexto concilio ecuménico. Mereció el título de taumaturgo por los numerosos milagros que operó. Papa número 80, San León II, nació en Sicilia, Italia, elegido el 17 de agosto de 682. Murió el 3 de julio de 683. Celebró con gran solemnidad las ceremonias sagradas para que los fieles fuesen cada vez más conscientes de la majestad de Dios, e instituyó la aspersión del agua bendita en las ceremonias religiosas y sobre el pueblo. Papa número 81, San Benedicto II, nació en Roma, elegido el 26
de junio de 684, murió el 8 de mayo de 685, restableció la inmunidad de asilo que las sectas en lucha no respetaban, asesinando a sus adversarios. Logró desligar a la Iglesia del poder del emperador que había sido introducido por Justiniano. Papa 82, Juan V, nació en Antioquía, Siria, elegido el 23 de julio de 685, murió el 2 de agosto de 685, elegido por interferencia de la corte de Bizancio, puso orden en las diócesis de Cerdeña y de Córcega, concediendo solo a la Santa Sede el derecho de nombrar los obispos de la isla. Papa número 83, Conón, nació en Tracia, elegido el 21 de octubre de 686, murió el 21 de septiembre de 687, pontificado agitadísimo a causa de la profunda anarquía que reinaba en la Iglesia. Fue con frecuencia víctima de atentados por parte de los secuaces del emperador bizantino. Murió, se cree, envenenado. Papa número 84, San Sergio I, nació en Antioquía, elegido el 15 de diciembre de 687 y murió el 8 de septiembre de 701. Nombrado después de dos antipapas, intentó terminar con el cisma surgido en la misma Roma e hizo cesar el de Aquileia. Introdujo en la liturgia el canto del Agnus Dei, Cordero de Dios. Papa número 85, Juan VI, nació en Éfeso, elegido el 30 de octubre de 701 y murió el 11 de enero de 705. En momentos difíciles para la cristiandad, rechazada en Oriente y en España por los turcos sarracenos, defendió los derechos de la Iglesia, el emperador de Oriente, y rescató muchos esclavos. Papa número 86, Juan VII, nació en Rossano, en Calabria, elegido el 1 de marzo de 705, murió el 18 de octubre de 707. No consintió a las deshonestas propuestas del emperador Justiniano II, el cual inició las matanzas que obligaron cada vez más a los pueblos latinos y a los italianos a separarse del imperio de Oriente. Papa número 87, Sicinio, nació en Siria, elegido el 15 de enero de 708 y murió el 4 de febrero de 708. Por la brevedad de su pontificado no hizo obras importantes, se ocupó de la restauración de las murallas de Roma a causa del asedio por parte de los longobardos y sarracenos. Papa número 88, Constantino, nació en Siria, elegido el 25 de marzo de 708 y murió el 9 de abril de 715. Conducido con la fuerza o por la fuerza a Bizancio, logró poner un poco de paz entre la Iglesia y el imperio. Animó a los cristianos de España contra los infieles. Como acto de obediencia, inicia el beso de los pies, bronce del apóstol Pedro. Papa número 89, San Gregorio II, nació en Roma, elegido el 19 de mayo de 715 y murió el 11 de febrero de 731, en contestación al edicto de Constantinopla que prohibía el culto de las imágenes, ordenando la destrucción. Las provincias de Italia se sublevaron contra el ejército de León III. En marcha hacia Roma, la secta de los iconoclasti fue expulsada. Papa número 90, San Gregorio III, nació en Siria, elegido el 18 de marzo de 731 y murió el 28 de noviembre de 741. Invocó la ayuda armada de Carlos Martelo, rey de los francos, contra los longobardos. De ello deriva el título de cristianismo, adoptado después por todos los reyes franceses. Las limosnas fueron llamadas óbolo de San Pedro. Papa número 91, San Zacarías, nació en Calabria, elegido el 10 de diciembre
de 741, murió el 22 de marzo de 752. Se opuso con firmeza a Rachis, duque de Friuli, que entendía o pretendía ocupar toda Italia. Después se hizo consagrar monje, destinó rey de los francos a Pipino el Breve. Esta fue la primera investidura de un soberano por parte de un pontífice. Y finalmente, a esta primera parte de nuestra exposición, Papa número 92, San Esteban II. Y este Papa fueron dos. El primero reinó un solo día, el 23 de marzo, y el segundo elegido el 26 de marzo del 752 y murió el 26 de abril del 757. Este Papa fue acogido con entusiasmo y llevado en triunfo a hombros. De aquí viene la silla gestatoria. En Canino Viterbo existe una campana de aquella época que se dice fue donada por Esteban. Mis hermanos, hasta aquí esta exposición sobre la historia de los papas. Nos vemos en la siguiente sesión para la segunda parte. A todos ustedes, Pax et Bonum y Notitia Veritatis Proficere.